regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:16 y recibimos nuestro invitado del día de hoy. Ya los habíamos anunciado más temprano. Está con nosotros el hermano y amigo Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, un hombre respetado, un hombre el que la gente lo quiere en la calle, lo respeta, es Procurador General de la República, es Ministro de Medio Ambiente, ex fiscal, es Ministro de Trabajo, es muchas cosas. Entonces, vamos a conversar con Francisco porque siempre es interesante conversar con él. Gracias por estar con nosotros. Bien, muy buenos días a todos. De verdad que es un honor estar aquí, gente que yo quiero muchísimo y gracias por esta invitación. Francisco, vamos a iniciar por lo primero. Antes de hablar del PLD, ¿verdad? Vamos en su condición de hombre de Estado con acumulada experiencia a ver cómo usted evalúa la rendición de cuentas del presidente del pasado jueves. ¿Qué le parece el rumbo que lleva el país? ¿Cómo usted desde la oposición y como ciudadano está viendo el gobierno de Luis Abinader en un segundo mandato que apenas inicia? Mira, yo pienso que el presidente Abinader ha tenido algo positivo en cuanto a la estabilidad económica. Yo creo que hay que resaltar. Tú tienes que resaltar que los últimos 25 años República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico y eso también es muy positivo. La estabilidad política democrática, llámese al respeto de las instituciones, eso también es positivo. Y eso dice mucho de la democracia de la República Dominicana. Cuando tú comparas con la inestabilidad que hay en muchos países de América Latina, pienso que como dominicanos a veces nos echamos mucho a muerte, pero en el fondo nosotros como dominicanos también tenemos que sentir que avanzamos. Ahora, avanzamos como deberíamos, ahí viene el gran reto. Si me preguntas, el gobierno del PRM ha perdido una oportunidad enorme de hacer un cambio real en cuestiones que son sustanciales. ¿A qué me refiero con cuestiones sustanciales? Por ejemplo, una gran reforma, una segunda ola de reforma en el sistema educativo. El PLD logró construir casi 24,000 aulas. Para este gobierno ha sido muy difícil construir una sola escuela. El PLD logró erradicar el analfabetismo en la República Dominicana. Sin embargo, este gobierno aumentó las cifras a tal extremo que ya no somos sujetos de decir que somos un país libre de analfabetismo. El PLD creó todo lo que fueron las jornadas extendidas y los programas especiales de capacitación profesoral. Incluso creó todo un mecanismo para que los profesores que vayan a entrar al sistema fueran profesores con un mayor criterio de selección. Todo eso fue desapareciendo. Pero no es la educación como tal. A lo que yo me refiero que el PRM perdió la oportunidad es de hacer una revolución de cara a preparar los recursos humanos que hoy demanda la sociedad. Si no hay productividad, si no hay esa formación de los jóvenes, nosotros no vamos a salir de ser un país de ingresos medios. Nosotros nunca vamos a ser un país desarrollado. Si usted habla con cualquier empresario en la República Dominicana, hasta con un dueño de un restaurante, le va a decir que tiene problemas con los recursos humanos. Hay problemas en la República Dominicana con los recursos humanos. El desarrollo material del país está muy por encima del desarrollo humano de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos no están siendo formados para lo que viene. Y yo creo que ahí perdió una gran oportunidad. Eso en términos de trascendencia. Si yo haría una evaluación, como dije, cosas positivas, las otras que yo creo que debió mejorar sustancialmente la política de inversión. El PRM cogió la misma costumbre que tenía el PRD anteriormente. ¿De qué? De repartir muchos chelitos, dinero, repartir. Es ese populismo clientelar que te permite ganar elecciones en un momento determinado, pero no genera retorno, no genera riquezas. Por eso nosotros estamos viendo que en los últimos 4 años la inversión pública, la inversión en gastos de capital ha sido la más baja de la historia. El año pasado fue la más baja y este año todavía es más baja. Eso implica que no hay obras públicas, eso significa que no hay retorno para atrás. Cuando tú haces un puente, cuando tú haces una carretera, cuando tú inviertes en pequeñas y medianas empresas, cuando tú destinas el dinero del presupuesto nacional en aquello que te retorna riqueza, entonces el país camina.
Pero cuando tú lo gastas como en una familia, para que la gente lo entienda, solo en cervezas y no en la educación de tus hijos, ¿qué pasa? Eso se va en el baño 2 o 3 horas después. Entonces, el gobierno ha fallado enormemente en todo lo que ha implicado la inversión del gasto y ha cometido un error garrafal que hacía mucho que no se cometía en la República Dominicana. Hay temas como la seguridad ciudadana, prometió constantemente una reforma policial, una reforma policial, una reforma policial. Hoy siguen los atracos, hoy siguen los robos. Muchas de los datos que dan no son comprobables, no son transparentes. Entonces, sí, ha fallado enormemente en materia de seguridad ciudadana. Yo no quiero hablar de medio ambiente porque ayer fui a un programa de unos amigos tuyos y me dijeron, ¿y qué usted opina de la política de medio ambiente? Y yo decía, entre 0 y 100 yo le pongo un 0. Abandonó totalmente. Si no hay pasión, si no hay amor, o sea, Valle Nuevo abandonado, Sierra de Bauruco un desastre, incluso las obras que se están haciendo han dañado una serie de elementos naturales que la ponen en peligro, abandonado lo que es los haitises, el tema de la ley sobre residuos sólidos, realmente una locura, un impuesto que no se ven los resultados, no hay una política de reciclar, ni siquiera de empezar. Me parece un gobierno cansado, me parece un gobierno sin iniciativas que trata de sobrevivir y que en base a comunicación efectiva bastante buena mantiene, digamos, en la población todavía una aceptación. Pero de hecho, de fondo, cuando tú profundizas, un solo sector, no ha habido nada que haya mejorado, uno solo. Y yo le invito a que me digan, ¿estamos mejor en medio ambiente? No. ¿Estamos mejor en inversión de obras públicas? No. ¿Estamos mejor en el costo de los alimentos? No. ¿Estamos mejor en seguridad ciudadana? No. O sea, ¿en qué estamos mejor? Y eso es lo que uno invita a la población dominicana. Vamos a entrar en materia política, luego de usted analizar el discurso del presidente. Y yo cuando vi que usted venía para acá, yo dije, qué bueno, porque el fin de semana veía un video que usted hizo, que me parece que es como una autocrítica a su partido, al PLD. Y usted ahí hablaba de la necesidad de sincerizarse. Cuando usted dice que hay una necesidad de sincerizarse, ¿a qué usted se refiere? A propósito de que el PLD está en las calles, el presidente Danilo Medina va mañana a una entrevista, usted también está en las calles, Francisco Domínguez Brito anda en la calle, entonces, Francisco Javier García, perdón, también está en la calle, entonces, ¿cuál es la necesidad de sincerizarse? ¿A qué usted llama? Fundamental. Los partidos políticos, y me dirigí básicamente al PLD porque es básicamente a mi partido. Yo decía en ese video, por ejemplo, el PRM tiene 3.1 o 2 millones de personas afiliadas. Yo creo que la Fuerza del Pueblo anda por 2 millones y pico y nosotros casi 2 millones. Y si tú haces un estudio real de los partidos políticos, probablemente la mitad de cada uno de esos ni siquiera sabe que está inscrito. Un dirigente cogió el padrón y lo fue llenando. Entonces, nos engañamos todos, nos engañamos constantemente, no hay una credibilidad entre nosotros, no hay una confianza, se va perdiendo esa confianza. Y yo decía en el PLD, bueno, los otros partidos que lo sigan haciendo, pero no nosotros. Nosotros tenemos que sincerizarnos. ¿Qué yo digo con esto? Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace 4 o 5 años y había 400,000 personas que estaban inscritos en los 3 partidos políticos. Eso no tiene sentido, Y yo sí abogo por un PLD más práctico, más consciente, más real, con militantes comprometidos, con militantes que crean en una causa y básicamente en esa misma línea va. John. Magistrado, ¿cómo usted ve la lucha contra la corrupción de este gobierno como uno de los pilares fundamentales que han arbolado? ¿Y qué expectativa tiene usted sobre la nueva magistrada Jenny Berenice a propósito de que mucha gente dice que fue una de sus discípulas? Mira, de Jenny siempre tengo que decir que es alguien muy honesta, muy trabajadora, muy formada, capacitada. Y su gran reto es siempre buscar la verdad y la justicia. En cada momento diré eso de ella. Creo que si hay alguien que tiene pasión en lo que hace, es Jenny. Y ya hablar de lucha contra la corrupción es mucho más amplia que la persecución. Para un fiscal no es tan fácil la investigación si no cuenta con el apoyo del gobierno, que tiene todos los datos, que tiene todas las operaciones que se hacen. El gran error del gobierno del PRM
es que solamente vio la paja en el ojo ajeno, y que los grandes casos, escandalosos casos de corrupción en este gobierno, todos lo fueron tapando uno a uno. No llegaban los datos, no se le mandan los datos al Ministerio Público, no se le mandan los datos a ninguna de las oficinas de transparencia, se declaran una serie de situaciones y lamentablemente eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque al final la gente ve que se puede y se tapa y eso entonces no conduce a nada. Aquí hay mucha corrupción en este gobierno, aquí basta, todo el que tiene amigos en empresas sabe que hay que pagar dinero para todo, el peaje para todo, y ni hablar de una serie de escándalos que todos hemos visto. Nilda. Estimado, bienvenido aquí a nuestro espacio. A propósito del partido, vimos unas declaraciones de manera oficial del partido con relación a que iban a ser recibidos todas aquellas personas que se hayan ido. Pero ¿cómo se van a sentir esas personas a las que el mismo presidente del partido de ustedes, del PLD, les llamó ratas, las ratas que se tiraban del barco? Entonces, ¿cuál sería esa estrategia que van a usar para llamar la atención a esas personas que fueron catalogadas con ese epíteto y cuál es la opción que ustedes le van a ofrecer? Porque vi que van a venir con los mismos cargos que tenían, si eso se va a mantener y bueno, ¿cuál es la estrategia? No, básicamente es abrir. Un partido está para sumar, no para restar. Un partido tiene que dolerle cuando alguien renuncia, cuando alguien bueno se va, cuando no logramos conciliar intereses. Cuando hablo de intereses no hablo de económicos ni de ningún tipo, sino intereses normales de conflictos que se dan en la institución. Es muy triste cuando una gente que ha durado 20 años es un cuadro político, fogueado, preparado. Preparar un cuadro político en una institución no es nada fácil y cuando se va es un gran golpe. Por eso siempre he abogado que tenemos que hacer cuanto sea posible para que nadie se vaya. Y ojalá que pudieran volver muchos de los que se fueron. Eso debe ser un principio que para nosotros debe ser fundamental. Francisco, el PLD anunció ayer que ellos van a elegir su candidato en el primer trimestre del 2026, a pesar de las advertencias de la Junta Central Electoral, que ha dicho que a destiempo no va a permitir que se haga campaña, que no va a permitir que se hable de aspiraciones o candidaturas fuera de los plazos que establecen la pre-campaña en el 27. Pero el PLD anunció eso ayer, sin ningún rubor. Y Abel Martínez, que fue candidato de ustedes en el proceso pasado, ha salido a decir que él no está de acuerdo con eso. Pero el propio Abel fue elegido en un contexto similar, fuera de plazo, de manera rápida. ¿Cuál es la opinión de Francisco Domínguez Brito con relación a lo que su partido ha decidido con la candidatura presidencial? Que el diálogo es fundamental a lo interno del partido, que hay que concertar, que las cosas no se imponen y que en esa misma medida nosotros podemos salir fortalecidos. Que si de lo contrario hacemos cosas que no son fruto de la concertación, del diálogo, de seguir discutiendo cada uno de los pasos, entonces no va a salir bien. Por eso ayer tomamos decisiones, pero esas decisiones tienen que ir acompañadas de un diálogo. Se designó una comisión de diálogo y de arbitraje a los fines de que pueda matizar cualquier diferencia. Y ese es el gran reto que tenemos por delante, cómo poder salir bien de esto, ofrecerle a la población un proyecto, una causa, una motivación por la cual ver que el PLD es el partido del futuro. Francisco, no sé si de manera oficial usted dijo que va a aspirar para el 28, porque ya han salido todos, o casi todos, los del PLD, han salido a anunciar sus aspiraciones y otros han desmentido esas aspiraciones. Me gustaría saber su posición de cara al 2028 y también si usted cree que exista la posibilidad de alguna alianza, de algún frente para combatir al PRM para el mismo 28. Mira, en cuanto a mi persona, estaba esperando las reglas de juego. Todavía en este mes vamos a ir definiendo las reglas de juego y ahí tomaría cualquier decisión. Sobre alianzas me parece todavía prematuro, pero en su momento son temas que hay que discutir. John. Maestrado, nuevamente, ¿cómo va Santiago, las obras, la construcción? Porque el presidente de la República en la semanal
ayer dijo que ha invertido más que todos los gobiernos del PLD juntos, más que Leonel, más que Danilo. ¿Cómo va eso? Mira, es que los mismos datos presupuestarios del gobierno dicen que es el gobierno que menos ha invertido en la República Dominicana en obras de capitales. Fíjense cada una de las inversiones en 5 años, cuánto compara las inversiones con el pasado y ni remotamente. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió gastar dinero en otras cosas que no son inversiones, porque el gobierno decidió coger más dinero prestado que cualquier gobierno de la historia y gastarlo en otras cosas que no son obras que traigan rentabilidad, porque la política de gasto público del gobierno es errada, es totalmente errada, porque el dinero que se bota así es un dinero que no se ve, el dinero que se gasta solo en francachela se goza una noche, el dinero que se gasta en una fiesta se goza una noche. No es lo mismo cuando tu casa se cae en pedazos, que tienes goteras y tú venir e irte a disfrutar en un resort por 5 días. Arregla tu casa primero y cuando tú la arregles, si logras ahorrar algo, te vas al resort. El gobierno hizo todo lo contrario, se fue primero al resort con su casa abandonada y eso es lo que está pasando. Simplemente no hay obras, no hay inversión. No hay nada, ve a todos los pueblos, pregunta a cada pueblo, a cada provincia, ¿qué ha hecho el gobierno? Absolutamente nada, ni siquiera los programas de asfaltado. El PLD asfaltó todo el país, todos los caminos, todo, tanto el gobierno del presidente Fernández como del presidente Medina. Hoy todo se está deteriorando porque ni siquiera hay mantenimiento. Vayan a todo, yo los invito simplemente que salgan hacia afuera porque el gobierno decidió que desde que tiene 2 centavos de una vez inventa un bono para los estudiantes, un bono para esto, un bono para lo otro, porque cree que así se desarrolla un país. Un país no se desarrolla así, es un tema conceptual, de visión, que lamentablemente no han podido ellos quitarse de la cabeza. En Santiago, como en el país entero, aquí en Santo Domingo tú tienes la obra de la entrada de la capital, que ha durado, qué sé yo, cuántos años. La otra entrada también que igual ha durado. No le dan los dineros ni los fondos a los contratistas para las obras de capital y por eso son lentas. Eso es lo que está pasando y ahora serán todavía más lentas. No es un tema, vuelvo y te digo, ni siquiera de los funcionarios. Creo que hay buenos funcionarios en este gobierno, pero es un tema de visión, es un tema más profundo que ellos no van a lograr despegar si no cambian ese esquema. Mi estimado, yo lo oigo, ¿verdad? Como es obvio, hablando de las virtudes del Partido de la Liberación Dominicana y en su gestión de gobierno, pero también dicen que de los errores se aprende. Entonces, ¿a qué usted cree que se debe que tenían tantas virtudes, que hicieron tan buen gobierno, pero perdiendo de una manera tan arrolladora, incluso hasta muy por debajo del partido Fuerza del Pueblo, que prácticamente salió a último momento? Entonces, ¿a qué usted debe esa derrota tan abrumadora, que se estén yendo los líderes del partido, como usted decía, de 20 años? ¿Y cuál es la enseñanza de eso para que entonces puedan ustedes volver por lo menos a repuntar? ¿Sabe lo que es morir de éxito? Eso le pasó al PLD, morir de éxito. Nos dividimos, los egos, no supimos concertar, no supimos dialogar. Al final esa solidaridad interna se fue perdiendo y hoy estamos pagando las consecuencias. Partidos divididos, pérdida de confianza de la población porque no supimos manejar una unidad. Casos que no debieron suceder en nuestros gobiernos, como casos de corrupción y que no hubo las sanciones del lugar. En fin, algunos errores, arrogancia en algunos casos, creerse que no lo sabíamos todo, que no, el otro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Y eso ha cambiado? Y ese es el reto, no ha cambiado, sigue la división de la oposición, hay una Fuerza del Pueblo, hay un PLD, la oposición está dividida. Son cosas que indudablemente afectan a un partido político de oposición, capacidad que podamos tener de encabezar ese frente nosotros como PLD, es un gran reto, pero más que nada el gran reto es conectar con la gente, que la gente vea en nosotros un partido que se renueva, un partido que ofrece soluciones, que la gente se sienta que con él va a vivir mejor. Ese es el gran reto. Lo hemos logrado en los últimos procesos, no logramos conectar. El gran reto es hacerlo ahora. Lo estamos haciendo. Esa es la meta. Ese es el fin. Francisco, yo quisiera que tú le digas a la gente que nos escucha y que nos ve y a nosotros mismos,
Cuando uno hace un análisis sensato de la situación del sistema de partido dominicano, siempre nos jactamos de decir, hemos sido lo más estable de la región. Sí, pero hemos visto morir al Partido Reformista, hemos visto morir al PRD y el PLD como que va en el mismo camino. Entonces, una abstención de casi un 50% en la última elección. Cuando ves el sistema educativo público, un desastre. Cuando ves el sistema de salud, un desastre. Cuando ves el tema de pensiones, otro desastre. Que cuando empiecen a salir esas pensiones, que la gente se dé cuenta, ahí es que se va a armar. Entonces, en líneas generales, ¿cuál es tu visión con relación a República Dominicana? O sea, cuando tú analizas el panorama, no es halagüeño. ¿Qué puede hacer este país para reencauzar y para no terminar colapsando de manera definitiva? Mira, yo creo que tú tocaste un tema fundamental, que son los temas trascendentes. Tú coges el tema de pensiones. Yo sé y también estoy consciente que las personas que están dentro del régimen contributivo no necesariamente es la mayoría, que hay mucho sector informal, los empleados formales están en el Estado y muy pocos dentro del sector privado, y dentro de los que están en el Estado la mayoría tienen procesos de pensión en un sistema de reparto diferenciado al sistema normal, pero aún esos que están, ponle 100,000, 200,000, 300,000, en la medida que vaya llegando las pensiones, si se den cuenta que lo que le va a salir son 5,000, 10,000, 15,000 pesos que no tienen seguro médico, y que tú trabajaste 30 años para que te salga 15,000 pesos mensuales, y eso va a generar aquí un problema en una gran cantidad de la población que trabaja, que lucha, que son los que están en el día a día sosteniendo este país. Entonces el tema del régimen de pensiones aquí hay que abordarlo ahora, urgente. Eso no se puede dejar para dentro de 10 años cuando esté la crisis. Ahora es que hay que crear un sistema financiero sostenible que garantice que los dominicanos y dominicanas que están en el régimen contributivo de pensiones puedan tener una pensión digna y un seguro médico ahora, digno. Pero ¿quiénes ahora? O sea, los Nosotros, políticos, la clase política, todos. nosotros los políticos. No estamos bien los políticos. Es que tú tienes razón, es que no estamos bien los políticos. Es que no hay un tema de discusión como ese, que es fundamental ahora trabajarlo, no está en el debate. Y sí, los partidos políticos tenemos mucha responsabilidad aquí en lo que está pasando. El tema medioambiental. República Dominicana es uno de los países más vulnerables en materia de cambio climático. Somos el 8 o el 9 país más vulnerable en materia de cambio climático. ¿Cuáles son las medidas de adaptación que nosotros vamos a tomar? ¿Qué nosotros estamos haciendo para proteger el país ante posibles periodos de sequías de 2, 3, 4, 5 años que pudiéramos estar viviendo? ¿Por qué seguimos dañando todos los bosques? Un bosque no se crea en un año ni en 2 años. Es un proceso constante. El tema de la protección medioambiental en la República Dominicana es fundamental. ¿Qué estamos haciendo con el tema de las playas y las aguas residuales? Vivimos del turismo. ¿Cuántas playas aquí están en lugares donde la mayoría de los hoteles o de las viviendas ni siquiera tienen un sistema de manejo de aguas residuales ni planta de tratamiento, y todas esas aguas van directas? ¿Cuántos lisiviados de los vertederos van directamente a las costas de la República Dominicana? ¿Cuántas aguas subterráneas hoy están siendo dañadas por la intrusión salina porque simplemente no hay agua para esos túneles, y todo el este se está quedando sin agua fruto de una serie de situaciones que se están presentando? Esos son problemas elementales que deberíamos estar discutiendo en este momento. Cuando tú dices eso de la clase política, claro que tenemos muchos fallos porque nosotros no estamos discutiendo los temas fundamentales. El tema de educación aquí es ausente hasta en la familia dominicana. Yo nunca he visto una asociación de padres protestando por una huelga de maestros, a veces sin sentido, un día de la semana. Eso no está bien. Un papá, una mamá, una ciudadanía, un partido político tiene que trabajar con temas trascendentes que tienen que ver con el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y eso es lo que está pasando aquí. Sí, la clase política dominicana tiene mucha responsabilidad de quedarse repartiendo mosquiteros, de repartiendo una funda de habichuela con dulce en Semana Santa, de creer que el ejercicio político es esa cotidianidad clientelar para tú seguir sobreviviendo. También la sociedad.
La sociedad que le exige a los políticos que vota si le da una fundita de habichuela con dulce para hacerla en Cuaresma, o si le da un mosquitero o una caja de Navidad en diciembre. Es un círculo vicioso que tenemos que romper. Ahora, como decía don Juan, el líder está para dirigir, no para que lo dirijan. Nosotros no podemos, si somos líderes reales, necesariamente hacer lo que un populismo o una decisión de inmediatez demande. No, usted tiene que hacer lo correcto, aunque le duela al otro. Usted no puede trabajar por redes sociales. Uno de los grandes problemas del PRM es que a veces trabaja por redes sociales y decisiones que tiene que tomar simplemente porque en una encuesta o en alguien dice que está mal, no la toma. Una cosa es escuchar, una cosa es tener el oído de la gente en sus necesidades, en sus problemas, pero en la solución de esas necesidades, no necesariamente lo que diga todo el mundo lo que hay que hacer lo correcto aunque duela, y ese es uno de los grandes fallos de este gobierno y por qué no de nosotros como clase política. Bueno, gracias a Francisco Domínguez Brito, como siempre interesantísimo escucharlo, conversar con él. Ustedes han escuchado su visión con relación a los principales temas de la vida nacional. Vamos a un contacto, Cundo Camarena, y regresamos con más de este Panorama de la Mañana. Panorama FM 96.